estaba muy mal. Ya, vamos a ver. Diga, no es. Bien, cara, pero no es Fabi. Ahí está. Fabi. ¿Estás hablando de mí? Yo el carro y luego Fabi. Voy a ponerle acá. Pasado. Aquí Fabi. Bandita. Fabi. Todo el mundo preguntando por Fabi. El Fabi. carro no es Fabi. Yo el carro y no lo veo a él. Pues me hizo, me bajó, bueno, me puso una leche, pero, o sea, me cuesta sacar, todo lo voy a hacer de la misma manera, me cuesta sacarlo, no sé cómo, le hago de la manera, no, ya, ahora tiene más ayuda, lo voy a pasar el paquete porque ya he sufrido todo un año. Entonces, que lo maneje mejor que yo. no que yo. Y yo siento que ya es Dios les bendiga, hermanos. Hice un screenshot y
Vamos a iniciar. Pues vamos a hacer una oración. Pedirle al Señor que nos bendiga. Señor Dios nuestro, nos presentamos en este momento delante de tu presencia, reconociendo, Dios, tus bondades durante este día para cada uno de nosotros. Gracias porque nos concedes llegar a este lugar y un jueves más, Señor, abrir tu palabra para exponernos a las verdades que tú has revelado. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro hermano que hoy estará compartiendo la palabra, que lo haga con fidelidad, que tu Espíritu Santo, Señor, le respalde. Y asimismo, ayúdanos a nosotros para estar atentos a lo que hoy vamos a estar estudiando, para que podamos ser entonces iluminados, Señor, a través de tu palabra. Gracias por los que hoy tú has traído, Señor, y has concedido que estemos acá. Guarda también a aquellos que puedan venir de camino, Señor, protégeles. Y también especialmente te pedimos por nuestro pastor Alexander, por el viaje que él está realizando, Señor, que también le guardes y le fortalezca, Señor, en todo el trayecto que él tiene que realizar hasta el día de mañana. En nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como saben, entonces, hoy el hermano Joan, que nos estará compartiendo las preguntas del catecismo. Esto lo podemos poner. Bueno, buenas noches. Pues vamos a ver las siguientes 3 preguntas del catecismo. Antes de iniciar con la pregunta, me pareció importante mencionar algo sobre este catecismo y que me parece que es de relevancia a la hora de leer cada pregunta. Y es el contexto cuando Hércules Collins hizo la traducción de esto. Y es que él lo hizo en los años 1680 más o menos, que fue cuando se publicó el catecismo. Y en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida por la iglesia de Inglaterra. Y de hecho Hércules Collins muchas veces tuvo que ser encarcelado. Fue encarcelado una vez y duró casi 2-3 años en la cárcel. Y en medio de todo eso, toda esa persecución, y en que la iglesia tal vez no se podía reunir públicamente, se hizo el catecismo también para poder enseñar a los feligreses las doctrinas básicas y fundamentales de la iglesia. Entonces, es importante mencionar eso porque creo que a veces la forma en que la iglesia se está viviendo hoy no es lo mismo que vivió en esos tiempos, ¿verdad? Y eso es un hincapié a que muchas veces hemos vivido un evangelio muy sencillo y muy fácil, cuando hay otros hermanos que realmente han vivido y han tenido que vivir pues ese enfrentamiento en la iglesia. Y de hecho en ese momento también es muy hermoso porque es cuando se da el movimiento de los puritanos, que fueron también pues muchos hombres y mujeres que aprendieron mucha doctrina, pero no solo la aprendieron, sino la pusieron en práctica. Entonces creo que es importante que hoy, al ver estas preguntas, no solo veamos estas preguntas como un aprendizaje y un conocimiento, sino cómo podemos llevar eso a una práctica en nuestras vidas cotidianas. Se adelantó. Ok. La pregunta 52 dice: ¿qué crees sobre el Espíritu Santo? Me llamó mucho la atención ese principio. ¿Qué crees sobre el Espíritu Santo? Porque creo que hoy por hoy la gente tiene muchos fundamentos y creencias sobre el Espíritu Santo, pero no todas están fundamentadas en la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Y entonces, al final, la respuesta nos empieza a dar un entendimiento de qué es lo que debemos realmente creer sobre el Espíritu Santo. Y la pregunta va seccionada, dice: en primer lugar, creo
que es verdadero y coeterno, Dios con el Padre y el Hijo eternos. En segundo lugar, creo que Él también me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo y de todos sus beneficios, por medio de la fe verdadera, consolarme y estar conmigo para siempre. A veces cuando leemos un texto pasamos muchos detalles importantes. Yo traté de subrayárselos un poco porque cada una de esas palabras son las que después se empiezan a explicar en cada uno de los versículos. Son los índices que empiezan a explicar cada uno de esos textos. Entonces, vamos a ir leyendo cada índice y vamos a ir leyendo los versículos que corresponden a cada índice. Entonces, el primer índice dice: en primer lugar, creo que es verdadero y coeterno Dios con el Padre y el Hijo eternos. No sé si alguien puede buscar Génesis 1, del 1 al 2. Adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1, del 1 al 2, vemos primero la palabra más importante acá, y es en el principio, ¿verdad? Antes de que todo fuera creado, antes de que todo existiera, nos dice en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué quiere decir en esto? Que no solamente el Padre es eterno, el Hijo es eterno, sino que el Espíritu Santo también es eterno. Por eso es que nos dice, creo en primer lugar que es verdadero y coeterno Dios, el Padre y el Hijo eterno. Entonces tenemos que entender que no fue que el Espíritu fue creado en algún instante en todo eso, sino que siempre la Trinidad ha existido. De hecho, la pregunta 23 y 24 que leímos anteriormente hablaba sobre la existencia de la Trinidad y cómo debemos de entender que esa Trinidad también se ve reflejada en el Espíritu. El Espíritu es parte de esa Trinidad y creo que a veces le hemos dado o lo hemos relegado de la importancia que tiene que tener. O sea, al final los tres son Dios y la importancia que tiene el Padre la tiene el Hijo y la tiene también el Espíritu, porque todos han sido y tienen esas cualidades de ser eternos, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. El segundo versículo es Isaías 48, 16. Adelante, Yamir. Isaías 48, ahí se me fue el 6, es 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 48 nos está diciendo, bueno, esa parte particularmente está hablando de la obra de Cristo. Y dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cuándo? Al principio del versículo dice, desde el principio. Entonces otra vez reafirmando esa coexistencia que siempre ha habido. O sea, siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu han existido. Luego leemos la segunda parte del índice en donde dice, en segundo lugar creo que Él también me ha sido dado. Podemos leer Mateo 28, 19. Adelante, John. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También podemos leer de una vez 2 Corintios 1, 21, 22. Y si pueden buscar también otra persona, Gálatas 4, 6. Tengo Corintios. Ok, adelante, Fabi. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Y Gálatas 4, 6. Adelante, vamos a leer. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. A mí cuando estaba haciendo el estudio de esto me hizo sentir o me confrontó bastante el entender que
o sea, yo no le he dado la suficiente importancia a entender que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y que Él habita en nosotros en este instante. O sea, todos estos versículos, Mateo 28, 2 Corintios y Gálatas, nos dicen que el Señor nos ha dado su Santo Espíritu. O sea, ¿cuántas veces realmente hemos meditado en que Dios al creyente le ha dado el Espíritu Santo y que lo tenemos ahí? Que a diferencia de cualquiera que no es creyente, no puede tener la gracia de disfrutar el Espíritu Santo. Hace poco, el domingo pasado, el pastor Alexander, si no me equivoco, hablaba de que nosotros, que Dios es un mejor padre que cualquier padre terrenal. Y que eso nos da el privilegio de poder pedir al Padre el Espíritu Santo y de que Él nos los da. Eso me ha hecho meditar enormemente en eso y meditar en que muy pocas veces realmente hemos pedido al Espíritu Santo que Él se refleje en nuestras vidas, ¿verdad? Y meditar y dar gloria al Señor porque tenemos al Espíritu que puede obrar en nosotros. El tercer índice dice: para hacerme partícipe de Cristo y de todos sus beneficios por medio de la fe verdadera. Vamos a leer Gálatas 3:14 y 1 Corintios 6:17. Adelante. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, es interesante meditar eso, digamos, dice, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, yo eso debería darle gloria a Dios, porque yo soy un gentil que no merecía eso, y el Señor, desde la promesa en Abraham, aún antes de que todo fuera creado, ya me debía dar la promesa de su Santo Espíritu. 1 Corintios 6:17. Adelante, Llanero. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo creo que ese versículo no tiene nada más que decir, ¿verdad? Un espíritu es con él, el que se une al Señor. Quiera el Señor que bueno, hoy aquí tenemos a muchos hermanos, muchos amigos y visitas. No sé si muchos de ustedes han disfrutado de recibir al Señor y de tener su Santo Espíritu y saber que somos un espíritu con Él. Pero aquellos que hemos gozado de eso, creo que debemos de arrepentirnos muchas veces en no alegrarnos y disfrutar en que somos un espíritu con Él. El tercer índice dice, y estar conmigo para siempre. Juan 15:26. No, perdón. Dame un segundo. No, perdón, es... Sí, ¿verdad? Ah, sí, Juan 15:26. Ah, no, me salté, ¿verdad? Es consolarme, nada más. Sí, disculpe. ¿Alguien tiene, Juan? Adelante, doña María. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de él. Qué gran bendición saber que, digamos, el Señor no solamente ha comenzado una obra en el creyente a la hora de que Él hizo ese sacrificio por nosotros, sino que no nos dejó solos, ¿verdad? Sino que nos dejó un consolador para que nosotros no pensáramos que Él hizo la obra y nos dejó solos, ¿verdad? Sino que más bien en medio de todo el plan que coeternamente ellos pensaron, el Dios eterno pensó desde el principio, ya había un plan destinado para que nos diera su Santo Espíritu para consolarnos. Y yo creo que todo creyente en este mundo, en medio de las aflicciones, necesitamos consolación, ¿verdad? O sea, enfrentar este mundo no es sencillo, y más enfrentar un mundo caído, pero saber que tenemos un consolador y que el mismo Cristo pensó en eso hacia nosotros, es algo que deberíamos de
de honrar y dar gloria. Hechos 9:31. Que no tenga. Adelante. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. A partir de este versículo me llama la atención que algo importante del catecismo es que cada pregunta va relacionada a la siguiente, ¿verdad? Y tienen una relación de alguna manera. y esta pregunta, este versículo de la respuesta ya empieza a apuntar un poco a lo que viene de las otras preguntas, ¿verdad? Que es la iglesia y cómo la iglesia se comporta. Y es interesante cómo la primera iglesia, la de los Hechos, nos indica que eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, la iglesia necesita ser fortalecida por el Espíritu Santo para poder avanzar en este mundo y poder ser guiadas por lo que el Señor quiere de nosotros. Finalmente, el último índice de la respuesta dice: y permanece conmigo para siempre. Juan 14, del 16 al 17. Adelante, Señor. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa pregunta también me llamó mucho este versículo me llamó mucho la atención, porque dice: Él nos dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, yo decía, qué realidad. O sea, el mundo en sus pecados no puede entender la obra del Espíritu y no puede comprenderla, no la puede ver, no sabe qué es. Y me hacía meditar en que es la gracia de Cristo la que nos permite hoy por hoy poder ver la obra del Espíritu Santo y saber que el Señor nos ha dejado ese Consolador. Porque si no, lejos de Dios, la comprensión que podamos tener del Espíritu Santo es tal vez lo que se ha escuchado, pero nunca podemos realmente haber experimentado la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, a menos que Dios obre en nosotros. Primera de Pedro 4:14. Adelante, ¿no? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esta última sección, permanece conmigo para siempre. Meditaba en esto, digamos, Dios no solo dándonos un inmenso regalo que es la salvación por medio de su Hijo, sino también que al Cristo subir y sentarse en su trono no nos ha dejado solos, sino que todo creyente le ha sido dado el Espíritu Santo para que, como veíamos, podamos ser consolados, siendo copartícipes de las bendiciones y sostenidos por Él hasta el fin, cuando estemos cara a cara delante de su trono. O sea, el Señor ha sido tan fiel y tan perfecto que ha dicho: no solamente voy a iniciar una obra en todo mi pueblo, sino que no voy a dejarlo solo como aquel que hace una obra y descuida lo que hace, sino que voy a dejar mi Santo Espíritu consolarlos para que no se sientan solos y abatidos hasta cuando estén finalmente delante del trono de la gracia. O sea, eso a mí me hizo dar gracias al Señor, porque significa que el Espíritu Santo simplemente hoy por hoy está preparando para cuando puedan encontrarme cara a cara con aquel esposo que se ha preparado para la iglesia.
para enfrentarme a ese Cristo y prepararme para un día poder presentarme delante de ese Cristo. Pero, ¿y si no es así? Si no hemos conocido la gracia del Señor, si no hemos conocido a Cristo, como decía Juan 14, sobre el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve y no le conoce. Bueno, quiera el Señor hoy mostrar en su gracia a aquellos que no conocen su Santo Espíritu, poder mostrárselo. Seguimos adelante. La siguiente pregunta dice: ¿qué crees sobre la Santa Iglesia Universal de Cristo? Dice: creo que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, reúne, defiende y preserva para sí mismo, por medio de su Espíritu y su palabra, de entre de toda la humanidad, una compañía escogida para vida eterna, que concuerda en la fe verdadera. Creo que soy un miembro vivo de tal compañía y seguiré siéndolo por siempre. Existe una iglesia universal a la cual el cuerpo verdadero de la iglesia fue lavada y purificada por el Cordero, la cual un día se presentará delante de ese esposo. El primer índice, de nuevo, para los que no habían llegado, las respuestas, traté de colocarlas un poco más fácil de su lectura, enfatizando las partes importantes y colocando cada índice para que pudiera ser respectivo a cada uno de los versículos que va apuntando. Entonces, el primer índice de esta respuesta nos dice: creo que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, reúne. Romanos 9:24. Sí. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Siga con el... Sigamos. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. De nuevo, perdón, termina. Okay. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué gran verdad es saber que, digamos, nosotros no mereciendo ser parte de ese pueblo, Dios decidió llamarnos y hacernos parte de ese pueblo, ¿verdad? Véalo como lo dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. O sea, nosotros éramos la no amada, éramos la que no merecíamos ser esposa, y nos convertimos en esposa por la obra del Cordero, ¿verdad? Eso debería de extasiarnos de emoción al saber que, no mereciendo ese regalo, fuimos llenos de la gracia para merecerlo. Juan 10:16. Adelante, John. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ya no, o sea, yo sé que tal vez, bueno, no para todos les puede ser tan emocionante como es para mí eso, ¿verdad? Pero, y yo sé que a otros sí, pero saber de verdad que no éramos parte de ese Israel físico, o sea, nunca hubiésemos podido serlo, o sea, no merecíamos ser parte de ese pueblo escogido por Dios, y aún así el Señor decidió redimirnos. O sea, porque no es una promesa de ahora, no es una promesa que se dio, que se inventó en algún momento Cristo, sino que, de nuevo, coeternamente, Dios ya había diseñado que un día nosotros íbamos a ser parte de ese pueblo. Los gentiles, los que no merecíamos, los que no éramos parte de ese redil, nos formamos parte del redil, ya no de un Israel físico, sino de un Israel espiritual. El segundo índice dice: defiende y preserva para sí mismo, por medio de su Espíritu y su palabra, de entre toda la humanidad. Isaías 59:21. Que lo tenga. Adelante, don Erwin.
Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que estará sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán. O sea, de nuevo, vemos las promesas no solamente dichas en el Nuevo Testamento, sino cumplidas desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa promesa de ese pacto nuevo era una referencia hacia nosotros, ¿verdad? Hacia un pueblo que no merecía esa promesa de ser redimido, y hacia un pueblo que no merecía que su Santo Espíritu pudiese obrar en nosotros. Efesios 5, 25, 26. Adelante, Randall. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él decía, defiende y preserva para sí mismo. O sea, esa comparación que el Señor hace de su iglesia y de la esposa, saber que Él los lava y nos purifica, literalmente, como esa esposa, para hacernos dignos, a pesar de ser una esposa indigna como somos. Es una gracia que tampoco merecemos y que tampoco muchas veces meditamos, ¿verdad? En cómo el Señor realmente, vamos a ver, inició una obra en nosotros, nos dio un consolador. Ese consolador nos prepara para enfrentarnos un día y para presentarnos delante de ese Cordero. Pero nos prepara sabiendo que esa preparación solo fue por la obra de Cristo. Porque Cristo nos lava y nos purifica para hacernos dignos, como para presentarnos como una iglesia santa y virgen, cuando la realidad es que no lo somos, ¿verdad? Pero es gracias a la obra del Cordero que nos podemos presentar de esa manera. El siguiente índice dice, una compañía escogida para vida eterna. Mateo 16, 18. Adelante, Juan. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, al final, de nuevo, algo similar a lo que hablaba la pregunta 52, de cómo el Espíritu Santo nos lleva y nos prepara para siempre. Ahora esta respuesta donde dice, una compañía escogida para vida eterna, ¿verdad? Y eso significa que Él nos va a hacer prevalecer hasta el final, ¿verdad? Hasta que un día podamos presentarnos como ese pueblo, como esa santa iglesia universal delante de Cristo. El siguiente índice dice que concuerda en la fe verdadera. Hechos 2:41. $2.41, perdón, otro fallo didáctico mío. Doña Mirna. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y Efesios 4, del 1 al 6. Adelante, Juan. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De nuevo, es que esa obra se da exclusivamente a aquellos que han sido llamados y a aquella iglesia que ha sido llamada y ratificada por medio de la fe verdadera. Y dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. Es por medio de la fe verdadera en Cristo, por medio de esa fe es que la iglesia es escogida, es renovada, que al final esa fe verdadera es la que va a sostenernos. El siguiente índice dice, creo que soy un miembro vivo de tal compañía. Primera de Juan 3:21. Y si quieren buscan también Segunda de Corintios 13:5. Adelante, Jonathan. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza. O sea, el asunto es, ¿y si nos reprende? Entonces significa que esa obra no ha sido hecha, ¿verdad? Vea lo que dice es, creo que soy un miembro vivo de tal compañía. La contraparte a eso es, ¿cree usted que es un miembro vivo hoy de esa iglesia? Segunda de Corintios, adelante, Janet. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hoy esa pregunta debería de repercutir en nuestras mentes, ¿verdad? Es si hoy nos examinamos, si realmente estamos en la fe, si nos hemos probado a nosotros mismos, si somos honestos con nuestra manera de vivir, nos podemos considerar aprobados o reprobados delante del Señor. Y eso significa que podemos considerarnos o parte de esa iglesia universal o no parte de esa iglesia universal. Y es algo que deberíamos de meditar todos de alguna manera. ¿Somos parte de esa iglesia hoy? O puede ser que realmente no sea parte de la iglesia, que creo haber sido parte, pero no soy. Decía un autor que el mayor problema en las iglesias a veces no son los ateos, sino las personas que creen ser creyentes, pero no lo son, ¿verdad? Y eso al final también es lo que está apuntando Pablo. Examinémonos a nosotros mismos. Y dice, y seguiré siéndolo por siempre. Primera de Corintios 1:8. Adelante, Jonathan. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:35. Adelante, Mervin. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué contraparte es saber y entender que somos miembros de esa iglesia? Y si somos miembros, nos dice, bueno, el Señor, Él nos confirmará hasta el fin, ¿verdad? Y dice, y además, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar de ese amor? Entonces, si hoy usted está acá y es creyente y es parte de esa iglesia, bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y hoy debería de estar enamorado y feliz de saber que el Señor nos va a preservar hasta el fin y de que nada nos va a separar de ese amor. En su contraparte, aquellos que no pueden considerarse parte de la iglesia, me hace sentir tristeza porque no pueden, sentir el Santo Espíritu y tampoco pueden sentir realmente qué es ser parte de la iglesia. Dios ha obrado en nuestras vidas de una forma alegre el tener y el saber confiadamente que somos miembros de la Iglesia Universal y que como todos seres un día nos presentaremos delante de nuestro amado esposo que nos compró con precio de sangre,
que nos redimió, pero que como creyentes debemos examinarnos y ver si nuestra condición, para ver si realmente estamos en la fe, a menos que seamos reprobados delante del Señor. La siguiente pregunta dice, ¿qué significan las palabras la comunión de los santos? En primer lugar, significa que todos y cada uno de los creyentes tienen en común que son copartícipes de Cristo y de todas sus virtudes, pues son miembros. En segundo lugar, significa que cada uno de ellos debería usar dispuesto y alegremente los dones y virtudes que han sido recibidos para el beneficio mutuo y preservación de todos los miembros. Me llamó mucho la atención cómo se usa la palabra aquí, usar, porque a veces cuando se lee puede ser que no suena tan bien, pero en realidad sí está bien colocada ahí. O sea, nosotros como miembros de una iglesia deberíamos usar y estar dispuestos alegremente a dar a la iglesia nuestros dones y virtudes para el beneficio mutuo y preservación de todos los miembros. Yo en esta pregunta me sentí muy confrontado porque siento que muchas veces no he ayudado suficientemente al cuerpo de Cristo. A veces por la cantidad de pecados que uno tiene, ¿verdad? El egoísmo, el orgullo, la vanagloria, X pecado. Uno no ha sido lo suficientemente bondadoso en brindar el servicio y usar cada uno de los dones y virtudes que uno tiene. Porque si realmente fuese así, creo que la iglesia estaría en otro estado del que debe estar. O sea, la iglesia debería de comportarse completamente diferente. Y eso creo que el mayor ejemplo y el vivo ejemplo que podemos tener es de la iglesia de los Hechos. Cómo ellos se comportaban en ayudarse unos a otros, cómo se buscaban la manera de estar siempre pendientes unos a otros, y cómo a veces en la iglesia actual eso se ha perdido, ¿verdad? Y no nos comportamos como esa verdadera iglesia. El primer índice, se divide exclusivamente en dos índices. Dice, en primer lugar significa que todos y cada uno de los creyentes tienen en común que son compartícipes de Cristo y de todas sus virtudes. Primera de Juan 1:3. Adelante, John. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo creo que ese es el principio que todo creyente debería entender antes de querer usar sus dones, y es que realmente nosotros no usamos nuestros dones y virtudes específicamente hacia nuestros hermanos, sino que lo hacemos realmente hacia el Padre y hacia el Hijo. Y creo que también eso nos haría entender que la forma en que nosotros brindamos las cosas no lo hacemos hacia el semejante directamente, sino lo hacemos hacia el Padre y hacia el Hijo. O sea, nuestra forma de servicio debería ser distinta, porque si uno entiende que usted está usando su servicio, ayudando a sus hermanos, no para el hermano directamente, sino para Cristo directamente, creo que también la forma de hacer las cosas sería hasta distinta y sería con alegría. Romanos 8:32. Adelante, Llanero. Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El índice decía que somos copartícipes de Cristo y de todas sus virtudes. O sea, vea lo que la pregunta que tira Romanos: ¿cómo no nos dará también a Él todas las cosas?
Y eso significa que si Él nos ha dado todas las cosas, ¿cuánto más nosotros deberíamos de dar todo por Él, verdad? 1 Corintios 6, 17. Entonces se vuelve a repetir acá. Adelante, Ronald. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No, ya no somos una iglesia local, sino una iglesia universal. Y somos una iglesia universal formada por la obra de Cristo. Y ya no estamos unidos entre personas, sino entre miembros que se han unido al Señor y somos un único espíritu con Él. El segundo índice dice, pues son sus miembros en segundo lugar. Significa que cada uno de ellos debería usar dispuesto y alegremente los dones y virtudes que ha recibido para el beneficio mutuo y la preservación de todos los miembros. 1 Corintios 12 del 20 al 27. Adelante, Fabián. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Esa palabra desaveniencia es para que no haya diferencia dentro del cuerpo, es lo que está diciendo. Y todo este texto me llama mucho la atención porque creo que no existe mejor ejemplo que hubiese usado el Señor para hablar de cómo debe ser la comunión de la iglesia que hablar del cuerpo, ¿verdad? O sea, nosotros creo que lo podemos ver el día a día. Cuando una parte de nuestro cuerpo falla, casi que todo el cuerpo se siente incapacitado de poder hacer cualquier labor. O sea, yo no sé si la vez pasada había visto un reportaje sobre el dedo índice del pie, que si usted pierde el dedo índice del pie, usted empieza a tambalearse y no puede tener el equilibrio que debería de tener como cuerpo. Y uno dice, algo tan insignificante que uno podría pensar, ¿verdad?, que es ese dedo, le causa tantos estragos al cuerpo. Entonces creo que el Señor, a utilizar esta referencia del cuerpo, es la mejor referencia que podría tener el ser humano para poder entender la necesidad que tiene, uno, de todo el cuerpo. Dos, que no hay nada en el cuerpo que sea insignificante y sin valor. Y tres, que yo soy parte de ese cuerpo. Y si yo soy parte de ese cuerpo, como dice ahí, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Hace como 1 año y medio, más o menos, se había muerto un hermano de nosotros, de la iglesia. Y, o sea, a mí me dolió enormemente. Y yo decía, en ese momento, pucha, de verdad que cuando toda la iglesia se duele, se duele. Aún y cuando sabíamos que Él ya iba a estar delante del trono de Dios, pero nuestro cuerpo mortal se duele de esas cosas. Pero también había una alegría inmensa en ese momento al saber que Él iba a estar delante del Cordero, que ya iba a estar delante del esposo. Entonces, ese es lo que el Señor está apuntando a nosotros, que nos deberíamos de gozar cuando algún miembro se goza en algo. Y deberíamos de dolernos y sentirnos angustiados cuando algún miembro
estás sintiendo angustia. Pero ¿cuánto nos falta para llegar a eso? ¿Cuánto nos falta para poder llegar a ser ese cuerpo digno del Señor? Y hoy que estamos acá, es que podemos prepararnos para tratar de ser un mejor cuerpo y de ser esa mejor esposa. Filipenses 2, del 4 al 8. Adelante, don Erwin. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es como la cereza en el pastel. Ya nos sentíamos mal al saber que no somos un buen cuerpo, ya nos sentíamos mal al saber que no nos dolemos muchas veces por nuestros hermanos, que no nos alegramos muchas veces con nuestros hermanos como deberíamos de alegrarnos. Y llega el Señor y nos dice, sino que también por lo demás haya en vosotros este sentir. ¿De quién? Que también hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo no sé cuántas veces, si alguno lo ha hecho, ha meditado en que, Cristo era Dios todopoderoso, eterno. Nunca tuvo necesidad de sacrificarse por la humanidad. Y Él se despoja a sí mismo para hacerse en forma de siervo, no teniendo la necesidad de humillarse para nosotros. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso por nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos realmente humillado nuestras vidas por agradar a alguien, por auxiliar a alguien, por ver la necesidad de alguien? Para los hermanos aquí reunidos, debemos reflexionar en dos cosas. La primera es cuánto necesitamos la obra del Espíritu en nuestras vidas y cuánto debemos pedir perdón cuando, teniendo la oportunidad de pedirlo al Padre, no lo hemos hecho. Segundo, si somos solo un cuerpo con una sola cabeza, ¿cuánto debemos arrepentirnos al no mirar con más amor y misericordia a todos nuestros hermanos, sino que muchas veces, buscando lo propio, olvidamos ciertamente que ya no nos debemos a nosotros mismos, sino a Cristo, haciéndonos obedientes por su muerte? Para los amigos e invitados, si cada pregunta y pasaje de la Escritura te hace reflexionar y querer tener a ese Consolador en tu vida y formar parte de la iglesia que un día estará delante del Cordero, te digo que hoy hay esperanza de tu pecado y de tu maldad por la obra de Cristo. Hoy es un buen día para arrepentirse y suplicar a Dios por esa esperanza. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos estar acá, compartir, Señor, de toda la esperanza que nos has dado por medio de tu Santo Espíritu, de tu iglesia. Te pedimos que puedas seguir formándonos y preparándonos. Ayúdanos a ser una buena esposa y que un día gloriosamente podamos presentarnos delante de ti, delante del Cordero, saber que vamos a poder alabar tu nombre eternamente. Y pedimos por los que están acá que no son creyentes, que un día también puedan gozar y disfrutar de la gloria de Cristo. Gracias, Señor. Amén. 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 Vamos, despedidos. Ahí
Sí, es como le caí, ¿no? Pero después. Muchas gracias. La llavecilla, ¿no?